Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida. A día de hoy muchos me seguís preguntando sobre si ciertos iPhone antiguos siguen mereciendo la pena en 2024. Es el caso por ejemplo del iPhone 11. Por eso, al igual que hice hace justamente un año, hoy os voy a contar las razones por las que considero si el iPhone 11 sigue mereciendo la pena o no en 2024. Por supuesto, para hacer el vídeo de una forma ordenada y sin dejarme nada, voy a estructurarlo en diferentes apartados, hablando de su diseño, su pantalla, su procesador, batería, cámaras y también una comparativa con respecto a las alternativas que hay ahora mismo en el mercado. Y sobre todo, teniendo también en cuenta las posibles actualizaciones de software que le pueden quedar. Así que, poneos cómodos. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar hablando del diseño de este iPhone 11, cuyas diferencias con los modelos más recientes residen en sus bordes redondeados y en el módulo de cámaras. También es considerablemente más pesado. Para que os hagáis una idea, el iPhone 11 pesa 194 gramos respecto a los 171 gramos del iPhone 15. En cualquier caso, sigue siendo un iPhone que luce fantástico y personalmente creo que no tiene nada que envidiar a los modelos actuales. A mí, particularmente, como os dije hace ya tiempo, me siguen gustando estos bordes redondeados, aunque esto por supuesto es algo totalmente subjetivo. Y ya que hablamos del diseño, vamos a analizar la pantalla, que al fin y al cabo también es un elemento que forma parte del mismo. Esta cuenta con un notch, que te puede gustar o no con respecto a la isla dinámica de los modelos recientes. Ya, bueno, eso es cuestión de gustos. Tiene 6,1 pulgadas, las mismas que el iPhone 15, aunque su principal diferencia reside en la tecnología de la misma. La pantalla del iPhone 11 es una Liquid Retina HD y la de los iPhone 12 en adelante ya es una Super Retina XDR, que obviamente pues se ve mucho mejor. Además tiene algunas ventajas extra, como el hecho de ser más eficientes, lo que permite que, por ejemplo, combinadas con un fondo de pantalla oscuro, el iPhone consuma menos energía. De todos modos, aunque a día de hoy ya tengamos una tecnología de pantalla mejor, esto no quita que la pantalla del iPhone 11 se siga viendo bien. Y para mucha gente que no requiere realmente de las últimas especificaciones del mercado, puede ser suficiente. Sobre todo si los contenidos que principalmente se van a reproducir en ese iPhone 11 van a ser vídeos de YouTube, directos en Twitch o películas y series de Apple TV Plus, entre otros servicios. Otra diferencia importante con respecto a los modelos más caros es que no cuenta con la tecnología ProMotion que permite tasas de actualización de hasta 120 Hz. De todos modos, como esto es una funcionalidad reservada únicamente para los modelos Pro, creo que podemos pasarla por alto, ya que el que se quiera comprar un iPhone 11 en 2024 entiendo que es porque no se plantea comprar un modelo Pro con este tipo de tecnologías, la cual no se incorporó hasta el iPhone 13, el 13 Pro me refiero, y que conllevaría un desembolso bastante mayor. Vamos a hablar ahora del procesador, el cual obviamente es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de comprar el iPhone. Y es que el iPhone 11 equipa el chip A13 Bionic con una CPU de 6 núcleos y una GPU de 4 núcleos, el cual rendía a un nivel excelente cuando salió hace ya unos cuantos años, pero que obviamente pues se queda ya bastante atrás del rendimiento del A16 Bionic de los iPhone 15. Ya no digo con respecto a la 17 Pro, que ya está en otra liga diferente. Si nos vamos a la web nanoreview.net, que precisamente nos permite comparar ambos procesadores en diferentes escenarios, podemos ver cómo las diferencias son bastante grandes a día de hoy. Por ejemplo, en el test de Antutu, el A16 obtiene un 65% más de puntuación que el A13. En el test de Give&Chase, en puntuaciones de un solo núcleo, el A16 está prácticamente un 50% por encima del A13, y en la puntuación de múltiples núcleos un 64%. Y en la prueba 3D Mark, que analiza el rendimiento gráfico en Vulkan, podemos ver cómo el iPhone 15 da un rendimiento un 44% superior al del iPhone 11 con el A13. Esto no quiere decir que el iPhone 11 no sea capaz de mover aplicaciones y juegos con fluidez, pero es cierto que muchos de los juegos más recientes de la App Store van a requerir de algún ajuste gráfico reducido para poderse mover de forma fluida en este, y también hay que tener en cuenta que cuanto menor es el rendimiento del procesador y más esfuerzo tiene que hacer para mover todo, también mayor será el consumo de batería. Luego, por otro lado, está el tema de las actualizaciones de software que va vinculado al procesador que equipa cada modelo de iPhone. En este momento tenemos iOS 17, el cual es un sistema operativo compatible desde los iPhone XR y XS en adelante. Si seguimos el histórico de Apple con respecto a los modelos que va dejando fuera cada año con las nuevas versiones de software, lo lógico sería pensar que iOS 18 sería la última actualización de software que podrá instalar el iPhone 11. Así que esto es algo que debes tener en cuenta si estás planteando comprarlo. Que no va a pasar nada tampoco porque el iPhone deje de actualizarse, pero
obviamente dejarás de recibir todas las nuevas funcionalidades que Apple va incorporando en sus sistemas operativos. Y luego también está el hecho de que vayan saliendo aplicaciones que requieran de frameworks exclusivos de esas nuevas versiones y que por tanto no puedas instalar en tu iPhone. Hace un momento os hablaba de que el rendimiento del procesador influye en la duración de la batería, y es que es obvio que el iPhone 11 no tiene la misma duración de batería en 2024 que la que tuvo en 2019. Las nuevas versiones de software que han ido saliendo con posterioridad y por supuesto las aplicaciones y juegos que cada vez requieren de más recursos del procesador afectan a su duración de batería. Si nos atenemos a la hoja comparativa de Apple, el iPhone 11 era capaz de llegar hasta las 17 horas de reproducción de vídeo. Pero cuando fue presentado, claro. A día de hoy, esa duración se ha reducido considerablemente y está muy por detrás de la autonomía del iPhone 15, que garantiza hasta 20 horas de reproducción de vídeo. En base a mi experiencia, no puedo daros datos recientes, ya que mi iPhone 11 ya tiene un uso bastante considerable a sus espaldas y la batería no está, por decirlo así, en plenitud de condiciones. Así que no creo que fuese justo. Pero este fue el iPhone de mi pareja y antes de que lo cambiase hace ya justo un año, su consumo medio de aplicaciones era de en torno a unas 3 horas diarias. Es decir, ella usaba aplicaciones de redes sociales, videollamadas y navegación web principalmente, pero con un uso que ya digo, no era demasiado grande y aún así su gasto de batería se acercaba al 50% diario. Es decir, que sin apretarle mucho ya consumía bastante batería. Claro, el día que por alguna razón tenía que usarlo más horas, le costaba bastante llegar simplemente al final del día. Muchas veces tenía que cargarlo incluso por segunda vez. Otra diferencia a tener en cuenta es que tenemos un conector Lightning a diferencia de los modelos más recientes que ya incorporan un USB-C para la carga, lo cual, dependiendo de los dispositivos que tengas, puede resultarte más cómodo para evitar tener que llevarte dos cables, pudiéndote llevar solo uno en el caso de que tengas otros equipos que se carguen por USB-C. Turno de hablar de las cámaras, las cuales para muchos es uno de los aspectos más importantes a la hora de comprar un iPhone. Y a ver, este iPhone 11 cuenta con dos cámaras, una gran angular y una ultra gran angular de 12 megapíxeles que consiguen unos resultados bastante decentes. Por supuesto también tiene una cámara frontal. Pero bueno, a ver, os voy a poner algunas fotografías hechas con luz natural tanto con este iPhone 11 como con mi iPhone 15 Pro Max usando las lentes equivalentes. Así, pues bueno, podréis ver efectivamente las diferencias que hay entre el modelo más actual, como puede ser por ejemplo el iPhone 15 Pro Max, y otro más antiguo como es este caso que estamos analizando, el iPhone 11, ¿vale? Con luz natural, como veis, el iPhone 11 compite bastante bien a día de hoy, lo cual puede ser más que suficiente para los usuarios que estén planteando comprar en 2024 un iPhone de estas características. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta una cosa, si va a ser un iPhone para el día a día y con el que tampoco tenéis pensado hacer muchísimas fotos, yo creo que este sigue siendo un iPhone con una cámara más que capaz. Obviamente, no te lo recomendaría si tus pretensiones con respecto a la cámara son mayores. Es decir, si por ejemplo buscas un zoom óptico o un rendimiento superior con baja iluminación, que es donde sí que se notan un poco más las carencias en este modelo. A nivel de grabación de vídeo, en el iPhone 11 podemos grabar vídeos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo, lo cual equivale a ser los mismos valores máximos que en el iPhone 15, así que en este aspecto bastante bien. Eso sí, tenemos ausencias destacadas, como por ejemplo la del modo cine o el modo acción, que son exclusivos de modelos superiores. Y bueno, turno para mis conclusiones. La gran pregunta, ¿merece la pena el iPhone 11 por un precio que puede rondar entre los 300 y 500 euros ahora mismo, dependiendo por supuesto del estado de este o de si es reacondicionado o nuevo? A ver, pues yo sinceramente, de verdad, diría que no. A ver, ojo, me sigue pareciendo una mejor opción que por ejemplo el iPhone SE, que pese a que el iPhone SE tenga un chip más reciente, bueno, en el iPhone 11 pues seguimos teniendo una mejor cámara frontal, una cámara ultra gran angular, más tamaño de pantalla, Face ID y teóricamente 2 horas más de batería. Pero creo que la diferencia de precio con respecto a otros modelos superiores, como podría ser por ejemplo el iPhone 12 o el iPhone 13, hace que me merezcan más la pena que este. Por ejemplo, si nos vamos al iPhone 12, tendríamos una pantalla Super Retina XDR, tendríamos como mínimo un año más de soporte de actualizaciones de software, soporte para redes 5G y también compatibilidad con accesorios MagSafe. Esto solo por deciros algunas de las prestaciones que ganaríamos simplemente ya yéndonos al iPhone de una generación superior. Mientras grababa este vídeo he estado buscando los precios, tanto nuevo como reacondicionado, del iPhone 11 y del iPhone 15 y encontré que por ejemplo en PC Componentes se está vendiendo el iPhone 12 nuevo de 64 GB por 579 euros y el iPhone 11 por 509. Ojo, y aquí hago una matización. PC Componentes no está sponsorizando el vídeo ni nada, simplemente me he puesto a buscar y he encontrado esto. A lo mejor incluso hay precios más bajos en otros sitios, ¿ok? Y en reacondicionados, dependiendo del sitio, por supuesto, y del estado del teléfono, ambos rondan entre los 300 y 400 euros. Por tanto,
teniendo en cuenta que la diferencia de precio no es tanta y la durabilidad que puede tener el teléfono a medio o largo plazo, pues bueno, ya va pues de un año más, un año menos, yo creo que compensa hacer una inversión un poquito mayor y optar por el iPhone 12 como mínimo, ¿vale? Ojo, que si obviamente puedes irte al iPhone 13 o superiores, pues mejor que mejor. Pero claro, obviamente yo me estoy intentando poner en la piel de las personas que tienen un presupuesto limitado y al fin y al cabo están viendo este vídeo con la esperanza de que yo les diga, venga, cómpralo, ¿no? Pero bueno, por eso no digo otros modelos y trato de daros la mejor recomendación posible teniendo en cuenta el momento en el que estamos. En cualquier caso, oye, también puede pasar que encontréis alguna oferta muy interesante que os parezca irresistible y prefiráis un modelo u otro. Pero bueno, yo ya digo, no compraría nada que esté por debajo del iPhone 12 como mínimo. Así que nada amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Por supuesto, si es así, podéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal para no perderos todos nuestros contenidos que vamos haciendo sobre el mundo Apple. Por mi parte, esto es todo. Nos vemos muy pronto con más. Aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.